¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles en este día jueves 30 de noviembre, último día de este penúltimo mes de este año 2023. Como siempre, aquí en Canal 9, Bio Televisión, acompañándoles y también, por supuesto, informándoles de lo más importante que ha ocurrido durante gran parte de esta jornada. Como, por ejemplo, lo siguiente, y es que hoy continuó la audiencia de formalización de los 5 imputados por el caso Convenios en la región del Biobío vinculado a la Fundación ENTI. El Ministerio Público exhibió pruebas de adulteración de documentos y un cuaderno de Camila Polisi donde habría diseñado un gráfico de cómo se iba a repartir el dinero del proyecto financiado por el gobierno regional del Biobío. Por otro lado, las defensas están acusando que no hay delito de estafa. Más de 10 horas, 11 horas aproximadamente, se ha llevado a cabo esta audiencia de formalización de los 5 imputados por estos delitos ligados a la corrupción en el caso Convenios aquí en la región del Biobío. Esto comenzó a las 10 de la mañana. Y desde ese momento están en este lugar Camila Polisi, Sebastián y Diego Polanco, Rodrigo Martínez y Simón Acuñas, quienes llegaron hasta la tercera sala del Juzgado de Garantía de Concepción. En la primera fase de la audiencia, la fiscal María José Aguayo argumentó los antecedentes que les sustentan la acusación de los delitos de estafa, falsificación de documentos oficiales, lavado de activos y usurpación de identidad. En su trabajo, la fiscal exhibió dentro de las pericias el hallazgo de un cuaderno de Camila Polisi donde practicó firmas que luego se usaron para comprobar asistencias de actividades que nunca se realizaron y además de un dibujo de un gráfico donde planeaba cómo dividir el dinero del gobierno regional. Escuchemos lo que manifestó en la voz de la fiscal María José Aguayo. Encontramos estas hojas, unas hojas donde aparece una firma trazada de manera vertical de doña Camila Polisi y luego unas distintas firmas con un timbre de Fundación ENTI. Luego, en la otra hoja aparece también distintas firmas que no corresponden a la firma de Camila Polisi y además un gráfico llamado gráfico torta, ¿no? Y llama la atención, su señoría, los montos y la repartición. 1/3 F. ¿Corresponderá a Frumisal o no? Bueno, acá la fiscal además plantea que Camila Polisi tuvo un velo de protección al interior del gobierno regional, ya que enfrenta denuncias contra ella antes del primer y segundo pago que realizó el GORE. Ningún funcionario tomó acciones. Escuchemos nuevamente a María José Aguayo. Existía un velo de protección del cual estaba en conocimiento Polisi Fonseca, ejercido por algunos funcionarios dentro del GORE. Y esto no solamente ella lo usa para poder presentar la iniciativa, para poder obtener estos fondos, sino que incluso lo hace en un tono bastante intimidatorio respecto de Gerardo Silva. Allí las palabras entonces por parte de la fiscal María José Aguayo. De parte de las defensas, tanto la de Camila Polisi como de los hermanos Diego y Sebastián Polanco han argumentado que no se sustenta los delitos de estafa, ya que es el mismo GORE a través de sus funcionarios que facilitan la aprobación justamente de los recursos. Así lo dejó en claro, por ejemplo, la defensora Sandra Betancourt, quien representa a Polanco. Escuchemos. No se configura el delito de estafa, por lo tanto, si no se configura el delito de estafa, no tenemos también el delito de lavado de activo que exige el delito base. En tanto, el abogado defensor de Camila Polisi, el abogado Pablo Ardoin, dijo que hay una acusación personal contra ella que solo ha tratado de salir adelante. Escuchemos al defensor de Camila Polisi, Pablo Ardoin. Camila es una madre que ha tratado de salir adelante y que lo único que ha pretendido es ayudar a sus vecinos de Barrio Norte, eso es todo. Bueno, también habló durante esta jornada el abogado Waldo Ortega, quien representa al ex administrador del gobierno regional del Biobío, Rodrigo Martínez, quien en su argumentación manifestaba que
las decisiones administrativas las debe tomar, según la reglamentación, la ley, el gobernador regional Rodrigo Díaz y no su representado Rodrigo Martínez. Bien, a esta hora continúa la audiencia de formalización en el Tribunal de Juzgado de Concepción. Pasemos justamente a revisar lo que está pasando a esta hora de la tarde-noche. Boletera. Millamán, boletero. Sebastián Millamán Reymán, ya lo señalé, boletero. Aedo, boletero. Quirós, boletero. Pero su señoría, artificialmente, no lo sé, se excluye una serie de preguntas realizadas a cada uno de ellos, porque no fue artificioso el coincidir las preguntas con la minuta efectuada por Polanco Torres, estas minutas manuscritas. Fueron tomas de declaración después de la entrada de registro realizada al domicilio de Polanco Torres, con una minuta, efectivamente, adjunta al informe policial. Pero sí se incluyeron algunas preguntas. Porque, su señoría, todos tenemos compañeros de trabajo, ¿no?, a los cuales vamos a actividades. Entonces, si lo que se quiere determinar es que efectivamente estas actividades sí se realizaron por parte de los boleteros, durante todas esas veces a las cuales concurrieron al sector de Barrio Norte a realizarla, lo mínimo entonces es que yo conozca a mis compañeros de trabajo. Y en estas declaraciones a los boleteros se les preguntó si conocían una lista de personas. ¿Quiénes eran esas listas de personas? Sus supuestos compañeros de trabajo, los otros boleteros. Y no se conocían entre sí. Se le preguntó a Warkelin si conocía a Edo, no lo conocía. Se le preguntó a Quirós si conocía a Warkelin, no se conocía. Los boleteros no se conocían entre sí, porque nunca trabajaron en Barrio Norte. Pero, además, señoría, es necesario, Felipe Parada, Ernesto Guerrero, se hizo la lista y a todos se le preguntaban entre sí, siempre la respuesta fue, no lo conozco, no lo conoce, no lo conoce. Pues bien. Aquí, su señoría, estamos hablando y luego retomando respecto de las alegaciones de la defensa Arduán, se cuestiona si efectivamente el vehículo Changán, la compra de ese vehículo Changán puede o no corresponder a una maniobra de lavado de activos. Y se mostró lo que, yo entiendo la buena fe del defensor, lo que tendría que hacer, cuestiones que acreditan los ingresos de la madre de la imputada. Su señoría, en el tomo 15 de la carpeta investigativa se encuentran el levantamiento, se autorizó por su señoría el levantamiento secreto bancario respecto de la madre de la imputada, justamente para poder determinar si se podía o no corresponder a estos ingresos. Su señoría, no hay giros en dinero en efectivo en las fechas anteriores a la adquisición de dinero efectivo que obedezcan a dichos montos. Tampoco mantiene cuentas de ahorro que den cuenta de giros previos a la adquisición de dicho vehículo. Tendríamos que pensar, haciendo un cálculo estimativo fácil, que para adquirir un vehículo con la remuneración de la madre de la imputada, tendría que destinar el 100% de sus ingresos por más de un año para poder adquirir en dinero en efectivo ese vehículo. Eso es lo que supuestamente se debería de establecer. Respecto de el engaño, y aquí se va a las alegaciones del defensor Pacheco, al cual se adscribieron todos los demás defensores. Y aquí hace un análisis en cuanto al engaño, ¿no? Y hace un análisis respecto de cómo puede sostenerse que existe un engaño, sí, y utilizando las palabras, todo el gore sabía que estas actividades no se estaban realizando. Y aquí en la primera presentación, cuando se comienza a hacer un análisis de los antecedentes investigativos, se trató de reflejar a su señoría las distintas etapas en las cuales intervinieron dos funcionarios del GORE. Y luego la contraparte técnica, que sería la tercera. Se engañó a todo el GORE, como trata de afirmar las defensas de los imputados. Existe efectivamente esta imputación que se le puede realizar a la propia víctima, llámese el GORE, en cuanto a su obligación por cautelar estos caudales públicos, si incluso su señoría se ha tratado de simular ante usted que estas actividades sí se realizaron mediante la exhibición de estos videos.
Aquí existen delitos mediales de usurpación de identidad, falsificación de documentos, eventuales delitos tributarios que también tendrán que ser formalizados algunos, para justamente hacer creer a todo un aparataje dentro del GORE que efectivamente, primero, la fundación cumplía con los requisitos, luego para que se efectuara la primera asignación, luego la segunda y luego que no se dejara sin efecto el convenio. La defensa luego señala y utiliza una expresión respecto a la necesidad de cautela. Todos sabemos que la señora Polizzi no se va a dar a la fuga. Yo no lo sé. Es necesario hacer presente. Por favor, los teléfonos apagados. Disculpe, fiscal. Es necesario hacer presente, su señoría, que en investigaciones de corrupción se han fugado del país condenadas por otro tribunal. Aquí lo característico que tiene, y aquí haciéndome cargo de todas las necesidades de cautela invocada principalmente por los defensores, también de los funcionarios públicos, es que en los delitos de corrupción efectivamente existe un arraigo social, en que efectivamente vamos a estar siempre ante imputados que tienen un trabajo, que tienen una profesión, que tienen otros ingresos, que tienen padre, madre, profesiones y muchos conocimientos técnicos, más que la media, quizás más que esta propia fiscal, en cuanto a ciertos conocimientos específicos y quizás contactos, ¿no? Políticos y económicos. Esa es la media en los delitos de corrupción. Pero poder afirmar que todos sabemos que no se va a dar la fuga, ¿en qué se afirma para aquello? De respecto de la defensa de Polanco, insiste que aquí no hay concierto, que la contraparte técnica no fue, y yo creo que aquí se incurre en un error, porque la contraparte técnica, según la minuta, utiliza medios de verificación, en lo cual efectivamente, ¿cuál era el medio de verificación? La exhibición de fotografías y de listas de asistencia. Eso lo establecen las propias minutas del GORE. Pero recordemos los propios mensajes de Tamara Vidal y Simón Acuña, en que justamente hablan de, abre comillas, bajar la actividad. Aquí, su señoría, y es el propio legislador el que justamente, porque aquí se confunde por parte de la defensa de Polanco, de los hermanos Polanco, el término consentir del propio, utilizado el consentimiento en cuanto a la estafa, con lo propio atribuible a los funcionarios públicos. En la formalización nunca se afirmó que existía un concierto entre los funcionarios públicos y los particulares, porque si no, se hubiese formalizado por otros delitos. Nunca se ha imputado que los funcionarios públicos hubiesen recibido dádiva o beneficio de otra naturaleza para hacer o dejar de hacer algo, sino hubiesen sido formalizados por cohecho. Aquí la individualización jurídica no es artificiosa, no es por nada. Aquí las cosas, su señoría, son lo que son.